La película inicia con escenas muy interesantes de soldados de ambos lados. Unos los vamos a encontrar caídos, muertos, otros vamos a encontrar los vencedores marchando. El narrador va a empezar a presentar a los personajes en una voz en off. Y en otra escena vamos a ver a Bola de Sebo, que está en un bosque esperando el carro que la irá a transportar fuera de la ciudad. Primero, los integrantes del carro, los otros participantes, van a rechazarla, van a rechazar subirla. Y finalmente ella se sube al carro ante las miradas y murmullos que tienen hacia ella. Todos se voltean para evitar mirarla. Pasa el tiempo, el carro continúa su camino en una atmósfera y en un paisaje muy seco, muy desolado, muy marcado por los estragos de la propia guerra. Y pasa el tiempo y Bola de Sebo saca de su canasta alimento, empieza a comer ante la mirada de hambre de los demás acompañantes, de estos integrantes de la clase alta. Ella les ofrece su comida de manera muy cordial. De hecho, una condesa que se había negado a recibir ese alimento se desmaya de hambre. Le dan una bebida para que se reanime, pero bueno, poco a poco van alimentándose de la comida que Bola de Sebo trae en su canasta. Llegan por la noche a la casa de huéspedes y hay un encuadre muy interesante de este oficial prusiano, en donde los encuadres, las posturas de él denotan toda su calidad de autoridad en ese momento. Descienden del carro, la última en bajar va a ser Bola de Sebo. Ya dentro de la casa de huéspedes, ella va a sacar de la pierna, de la media, el salvoconducto que le muestran al oficial prusiano. Él finalmente lee el salvoconducto y acepta que se queden en la casa de huéspedes, que puedan pasar ahí la noche. Todos se disponen para dormir y hay una escena muy interesante de cómo nos habla de estas características de las condiciones de pudor, etcétera, propias de esta clase social. Una de las esposas observa en una especie de pretil un mono disecado. Entonces ella lo que hace es voltear con detenimiento hacia los genitales de este mono disecado y hace una cara de un gesto de desagrado, volteando el mono hacia otro lugar. Entonces, una escena muy interesante de cómo nos habla también de estas cuestiones éticas de estos personajes. Al otro día vamos a encontrar la escena, el amanecer de este grupo en esta casa de huéspedes. Entonces ahí Rom recurre a algunas breves escenas de la vida de campo. Vemos a los animales, vemos a los trabajadores limpiando el carro y los caballeros van a hablar con el oficial para que puedan ellos salir a tomar ese carro y poder continuar con su camino. Pero se dan cuenta que el personaje pues les condiciona la salida. Entonces, mientras el grupo juega cartas y canta acompañado del piano, el ayudante de la casa de huéspedes le informa a Elizabeth la petición del coronel en 2 ocasiones, a la cual ella se va a negar. Primero, el grupo se va a indignar ante tal solicitud, de alguna manera poniéndose de parte de la propia Elizabeth. Vamos a ver escenas muy interesantes en cómo caminan ellos pensando cómo solucionar ese conflicto, y los vemos caminando, cruzándose en una toma en picado, es decir, la colocación de la cámara está
arriba, mirando hacia abajo. Luego van a intentar persuadirla para que acepte la solicitud del coronel. Y aquí vamos a encontrar un recurso cinematográfico muy interesante que tiene que ver con el paso del tiempo, porque vamos a ver que Rom utiliza las disolvencias de manera que vemos a un personaje que está hablándole a Elizabeth y después ese personaje se difumina en la pantalla para aparecer otro. Entonces esto nos habla de cómo en el proceso del tiempo distintos personas, cada miembro del grupo va poco a poco acercándose a hablar con ella para tratarla de convencer. Incluso las monjas justificarán la aceptación de ella con unos planos en donde vemos los rostros de las monjas hablando y tratando de convencerla. Finalmente, Elizabeth entra al cuarto del coronel ante la alegría del resto del grupo. Así el grupo continúa su camino. Elizabeth va a ser la última en entrar al carro y vemos unas escenas muy interesantes, muy poéticas, de ese reflejo del agua en donde podemos ver el carro, la vegetación, algunos puentes en una toma diagonal, picados de la parte lateral del carro que contrastan mucho con el carácter de ruido de toda la atmósfera de la película. Y bueno, uno a uno, los ocupantes del carro empiezan a comer y a beber. Están en el carro, van ya a camino hacia la segunda ciudad, y Elizabeth, que no ha llevado nada de comida, se presenta en la cuestión de que nadie le ofrece algo de comer. Entonces ahí vemos un primer plano, un acercamiento a sus ojos, donde la vemos a ella llorando. En algunas otras escenas, en algunas otras tomas, ella de espaldas. Y en la película, a diferencia del cuento de Maupassant, en la película va a ser uno de los soldados alemanes que va también en el carro, el único que le da un trozo de pan para que Elizabeth pueda comer. Entonces la película, va a concluir, va a finalizar con algunas escenas al exterior del carro, pasando por caminos de tierra, algunos de ellos encharcados, mostrando ese ambiente que se tenía en ese momento. Entonces, de manera general, podemos decir que esta película y su obra literaria en la que está basada nos muestra mucho de las diferencias sociales. Por un lado, los comerciantes, la nobleza, venida menos por supuesto, los militares, el ámbito de lo religioso, como las monjas, al principio, cuando ven también esta situación de que ella es rechazada, las religiosas tampoco hacen absolutamente nada, ¿no? por ayudar. El papel también de los políticos o de la política en relación con Elizabeth. Hay una serie de elementos de contraste también muy interesantes que tiene que ver con la solidaridad de Elizabeth al proporcionarles al principio del viaje parte de su comida que ella había llevado, contra el rechazo que va a tener esa misma clase alta o esa clase privilegiada una vez que han logrado convencerla y que les ha servido para sus fines. ¿Qué ha sido? ¿Cuáles fines? Pues el fin de poder concluir su recorrido. Entonces, una vez que ya la han convencido, que ya han aceptado la comida de ella, en la segunda parte, una vez que ya el acuerdo con el coronel ha sido resuelto, nuevamente toda esta clase privilegiada vuelve a ser desdeñosa con ella. Vemos también precisamente esos intereses de la clase privilegiada según su conveniencia.